Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios por este nuevo día y recordemos que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Recuerden que tú y yo estamos en esta tierra para vivir, para agradar a Dios, hacer lo que es correcto delante de Él y llevar una vida de la cual Dios pueda agradarse. Amén. Y recuerda que nosotros no solamente somos adoradores en esta tierra, sino que también tenemos una gran misión, lo que nuestro Señor Jesucristo delegó a la iglesia, como dice en el libro de Mateo, nuestra gran comisión. ¿Y cuál es nuestra gran comisión? Justamente de compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellas personas que no lo conocen. Quizás esa persona sea un familiar tuyo, sea un amigo tuyo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio. Aquella persona a quien Dios te ha puesto cerca es la persona a quien Dios tú quiere que le compartas el precioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Bien, y justamente sobre eso queremos hablar en este momento y voy a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es la misión con la cual vino el Señor Jesucristo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Eso está en Lucas 19:10. Y también él dijo que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos, no solamente por los enfermos físicos, sino por aquellas personas que están enfermas a causa del pecado, de la cual Dios quiere traer libertad y sanidad. Amén. Bien, pero dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría. Para recorrer de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere energías, porque eso de hecho que va a tener cansancio, va a tener fatiga quizás a la persona. Jesús, es cierto, era Dios hecho hombre y en su naturaleza humana Él sentía el cansancio, el frío, el calor, el agotamiento, sentía la necesidad de los alimentos y todas estas cosas, pero Él, dice la Biblia, que Él recorría. ¿Qué es lo que lo movía a Jesús? Soportar quizás el desprecio o el menosprecio de las personas, los insultos, la incredulidad de la gente, a veces la gente más cercanas. ¿Qué es lo que Él lo fortalecía para seguir soportando todas estas cosas? La Biblia dice que Él iba enseñando y predicando y sanando toda dolencia en el pueblo. Amén. Él predicaba el evangelio, Él sanaba a los enfermos y Él hacía misericordia con quien se acercaba a Él. Porque recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Esa es la consigna con la cual Él vino: no despreciar a nadie, no hacer excepción de personas, porque Él vino a salvar al mundo, dice la Biblia, San Juan 3:16. Él vino porque amó a todo el mundo, entonces vino por todo el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Él mostró su amor para con nosotros, dice la palabra de Dios, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que lo impulsó a Él? ¿Qué es lo que lo movió a Él a soportar todo ese sufrimiento en la cruz? Compartir el evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Dice la Biblia en el versículo 36 de Mateo 9, dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Eso justamente es lo que a nuestro Señor Jesucristo le motivó soportar, caminar, andar y pasar por momentos difíciles. Era la compasión que Él tenía por aquellas personas que estaban perdidas en este mundo. Y esa misma compasión es la que Dios quiere que nosotros mostremos, es la que Dios quiere que nosotros sintamos. Por eso que en el libro de Filipenses capítulo 2 dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que Él sentía? Él sentía compasión, amor por aquellas personas que estaban lejos de Él, lejos del reino, atados, atormentados, llenos de maldad, llenos de pecado. Aquellas personas que los fariseos y escribas despreciaban por su condición, muchas veces pecaminosa, es a las cuales Jesús se acercó con esa misma compasión, con ese mismo amor que Él sigue teniendo hasta hoy en día por las personas que no lo conocen. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué se compadecía? Dice la Biblia.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios haciendo una comparación de la humanidad como una oveja que se ha perdido, se ha descarriado de la manada, se ha salido. Entonces está al acecho de las fieras salvajes que la puedan comer, la pueden destruir. Está descubierta, está temblorosa de frío, está sedienta de agua. Entonces esa es la forma en que Jesús ve a las personas, y esa es la forma en que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros veamos a las personas, con esa misma compasión, con esa misma misericordia, de pensar que ellos, a pesar quizás que estén en una posición económica muy bien o le esté yendo muy bien en la vida, siguen siendo como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen pastor, en peligro, dispersas. Ustedes saben que si una persona que no tiene a Cristo en el corazón muriera, entonces esa persona no va a heredar el reino de los cielos, no va a llegar, no va a tener salvación en su vida. Entonces esa persona es digna de compasión, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la compasión, la misericordia que hizo que Jesús se acercara a ellos. Y esa misma compasión y esa misma misericordia tiene que estar en nosotros para con cada uno, quizás de nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos. Y quitar la vergüenza, quitar el temor, el prejuicio, porque muchas veces tenemos vergüenza de acercarnos a hablarles de Dios. Muchas veces tenemos prejuicios, ¿qué nos dirán? Quizás no me escuchan, tenemos vergüenza, pero amado hermano, justamente para eso necesitamos la compasión. Porque cuando estamos llenos y cargados de compasión, todas esas cosas se van, todas esas cosas desaparecen de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos va a acercar a ellos en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos con amor acercarnos a las personas y compartirles de ese evangelio santo y puro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa viva compasión, amados hermanos, lo vamos a recibir cuando nosotros nos acerquemos más a Dios. Recuerden que Dios envió su Espíritu a nuestras vidas, primeramente para ayudarnos a ser cristianos, buenos cristianos. Luego para poner el sentir que hay en Cristo Jesús. ¿Por cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En el caso, no es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad con la cual nosotros nos podemos acercar a esas personas. Entonces todas aquellas cosas son las que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida cuando Él envió su Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú y yo, amado hermano, tenemos amor en nuestros corazones. Que no lo usemos es otra cosa, pero tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando nos dio el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuándo es que tú y yo tenemos el Espíritu Santo? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos pone un sello como posesión suya. Entonces nuestros corazones se llenan de la presencia de Dios, se llenan del amor de Dios. Y ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones no solamente es para amarnos unos a otros, para tolerarnos como iglesia, para soportarnos, no. Ese amor que Dios ha puesto en nosotros es para que ese amor produzca compasión hacia la gente que no conoce a Cristo, hacia los perdidos, porque sabemos que si esas personas mueren sin Cristo, ellos van a descender al mismo infierno por no haber aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿qué vamos a decirle a Dios? ¿Qué vamos a responder delante de Dios si nunca le hemos hablado, nunca le hemos compartido, nunca le hemos quizás llevado la palabra de Dios o una invitación a la casa de Dios, a un grupo de estudio bíblico? ¿Qué vamos a hacer? Es tu misión, es mi misión, es nuestro compromiso con el Evangelio, es nuestro compromiso con el reino de los cielos. ¿Qué vamos a decir cuando estemos delante de Dios? Para eso Dios puso su Espíritu en nuestras vidas, amén, para darnos fuerza y no vergüenza, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recuerda, Dios cuenta contigo. Dios quiere que tú formes parte de su equipo de salvación. Dios cuenta contigo. Por eso Dios puso su Espíritu en tu vida. Te dio fuerza, salud, vida, te dio capacidad, habilidades, talentos y otras cosas más para que tú a través de ello puedas acercarte en el nombre de Jesús a aquellas personas que no le conocen. Versículo 37, estoy en Mateo 9:37. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y esa es la triste realidad de hoy en día también, amados hermanos. La mies, el trabajo sigue siendo mucho, pero pocas personas son las que están atreviéndose a servir a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este tiempo que nos ha tocado vivir,
Las personas mucho piensan en sí mismo, que yo quiero esto, quiero poseer lo otro, me afano, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, tengo que poseer, tengo que comprar, tengo que hacer esto y lo otro, y piensan en sus deseos personales, en cumplir sus sueños. Aquí, hermanos, la Biblia, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, ya tenemos que olvidarnos esa palabra que tengo que cumplir mis sueños. No, aquí tenemos que cumplir el sueño de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para tu vida y para mi vida. No buscar, la Biblia dice, no busques solamente tu propio bien, tu propio provecho, sino también busque el bien de los demás. Y si las personas que tú conoces y te rodean no conocen a Cristo, entonces tú y yo tenemos responsabilidad para aquellas personas. Que Dios mismo, con su Espíritu Santo y su poder, Él nos ayude, amados hermanos, a cumplir con esta gran comisión que Dios mismo nos dio. Amén. Así que dice la Biblia, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la realidad es esta, que hay muchas personas, miles y millones de personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo. Y son pocos las personas que se están atreviendo a abrir sus labios para contarles a las personas que hay un Dios que vive, un Dios que salva, un Dios que puede sanar, un Dios que puede traer salvación a cualquier persona que venga a sus pies. Esa palabra debe estar en los corazones, en nuestros labios, de tal manera que nosotros podamos proclamar ese evangelio de Jesucristo. No te excuses en decir no tengo tiempo, yo no sé hablar, no sé decir, hermano, porque solamente son excusas. ¿Acaso Dios no puede hacer contigo lo que hizo con Moisés cuando él dijo no sé hablar y Dios puso palabra en sus bocas? ¿Acaso Dios no puede hacer contigo como Josué, que lo levantó y le dio fuerza para vencer a sus enemigos? ¿Acaso Dios no puede hacer contigo lo que hizo con Pedro, Juan, Pablo, de proclamar el evangelio? Porque no somos nosotros. El apóstol Pablo dijo, no depende de nuestras capacidades, sino depende de Dios, que tiene misericordia de nosotros y nos usa. Esas capacidades, esa forma de hablar, solamente Dios te la puede dar. Pero si nosotros nos entercamos en no saber hablar, yo no sé orar, no sé decir, entonces lo único que vamos a hacer es llevar una vida cristiana frustrada. Por más que tengas tu éxito en la parte material, vas a llevar una vida frustrada, sin gozo, sin paz. ¿Por qué? Porque lo que te da paz y lo que te da gozo en tu corazón, justamente, ¿qué cosa es? Es hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Cuando tú haces lo que es correcto delante de Dios, de los ojos de Dios, entonces tú vas a hallar la paz y el gozo en tu corazón, y esa paz y ese gozo no te lo van a dar las cosas materiales. Las cosas materiales te la darán, pero de manera temporal. Pero el gozo que Dios te da, la paz que Dios te da, es una paz que se disfruta. Aún en los momentos malos tú disfrutas esa paz, y en los momentos buenos tú disfrutas esa paz y ese gozo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios promete a aquellos que hacen su voluntad. No a las personas perfectas, sino a las personas que se esfuerzan por hacer las cosas que son agradables delante de los ojos de Dios. Y que tú compartas la palabra de Dios con alguien, eso es agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dio su vida para que ese evangelio se pueda predicar a aquellas personas que no lo conocen. Amén. Entonces dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad. ¿Por qué rogad? Porque esto es importante, porque esto es un asunto de vida o muerte, mi amado hermano. Tú le puedes salvar la vida a alguien, tú puedes cambiar el destino de alguien al predicar el evangelio de Jesucristo. Tú le estás cambiando el destino de una persona que estaba pronosticada, condenada al infierno. Tú con el evangelio, con la predicación, puede hacer que esa persona llegue al reino de los cielos, no por ti, sino por Jesucristo, pero es por la predicación nuestra, porque nosotros le compartamos la palabra de Dios, ya que tenemos el ministerio de la reconciliación, de que nosotros le hablemos la palabra de Dios a las personas para que ellos se acerquen a Dios y alcancen el perdón de sus pecados. Eso es lo que Dios nos ha dado. Así que nosotros tenemos que predicar, tenemos que hablar, ya que somos colaboradores de Dios en esta tierra. Dios cuenta contigo. Tú estás en los planes de Dios. Tú eres de aquellos pocos obreros a quien Dios está llamando a la predicación de su palabra. Y nosotros tenemos que seguir rogando que, Señor, si tú eres un obrero de Dios, si tú eres de las personas que ya están compartiendo el evangelio, que están sirviendo por la causa de Cristo, entonces tenemos que seguir rogando y pidiendo para que Dios añada más personas y Dios levante más personas que sigan compartiendo la palabra de Dios. Amén. Así que, mi amado hermano, y si tú aún no eres de aquellas personas que están en el equipo de Jesucristo, ese equipo de salvación, añádete a ese equipo. ¿Por qué? Porque están orando para que nosotros respondamos a ese llamado precioso. Amén. De ser de aquellos obreros que vayan en busca de aquellas personas que no conocen a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es tu misión. Acéptala en el nombre de Jesús.
Ese es tu llamado. Acéptalo en el nombre de Jesús y hagamos lo que es agradable delante de Dios y cumplamos la preciosa voluntad de Dios que Él designó para nosotros en esta tierra. ¿Qué es lo que tú quieres que haga, Señor? Tú me llamaste con un propósito y parte de ese propósito es que yo cumpla mi misión en esta tierra. Amén. Oremos al Señor un momento. Recuerda que Dios cuenta contigo para esta gran obra. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, porque muchas veces, Señor, hemos dejado, Señor, estamos aplazando, Señor, este llamado que tú nos has hecho, Dios, de compartir tu palabra, Señor, con aquel que no te conoce, Dios mío. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, por ese espíritu que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a cumplir con esta gran comisión y perdónanos por habernos negado, Señor, a hacer tu palabra, a hacer tu obra, a compartir tu palabra, Dios mío. Oramos también para que muchas personas más se agreguen, Señor, a este equipo, Señor, de evangelización, a este equipo de aquellas personas que han tomado en serio su llamado, Señor, de compartir tu palabra a todo aquel que no te conoce, Dios. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Padre eterno, ayúdanos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos impulse a llevar tu preciosa palabra. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre todo aquel que está enfermo, Señor. Trae provisión sobre todo aquel que tiene necesidad, oh Dios. Trae abundante paz en aquellos hogares que lo necesitan, oh Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres aquel que nos da paz, oh Dios amado. Eres quien perdona todos nuestros pecados, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Que Dios, nuestro Señor, nos continúe bendiciendo. Recuerda que Dios cuenta contigo para esta gran comisión, para esta gran misión de salvar al mundo. Amén. Así que no huyamos de esta responsabilidad, no huyamos de este llamado, más bien sumémonos en el nombre de Jesús a esta gran obra que nuestro Señor Jesucristo empezó en esta tierra y tú y yo la estamos continuando en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Bendiciones.